día de ayer. Entonces, bueno, ¿qué cosa es? Fíjense, yo ayer les hablé de, todo está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces, yo ayer les estaba platicando sobre componentes de software. Nosotros vamos a implementar cada una de las estructuras de datos como un componente de software. ¿Por qué? Porque una estructura de datos es una forma de ordenar o de acomodar los datos de tal suerte que al programa que hace uso de ellos le sea fácil acceder a estos. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a tener, hagan de cuenta, yo voy a tener aquí mi programa. Este es mi programa. Y acá voy a tener la implementación de, por ejemplo, una lista. Entonces, el programa necesita de los datos que están aquí. Entonces, cuando necesite, por ejemplo, insertar un dato, buscar un dato, generar un reporte, etcétera, se comunica a este módulo de software o componente haciéndole una solicitud. Algo le pide a través de una función y este le devuelve un valor o hace alguna tarea. ¿De acuerdo? Aquí esta sería la respuesta. Bueno, entonces, si yo tengo una estructura de datos, me es más fácil mantener mis datos, me es más fácil manipularlos y además, bueno, los programas necesitan datos para poder funcionar. Bueno, ahora, hay muchas estructuras de datos. La primera estructura de datos que vamos a ver nosotros es la estructura lista. ¿Ok? La estructura de datos lista, acuérdense aquí, nada más, recuerden que ayer hablé de la noción de abstracción, ¿se acuerdan? Donde nosotros básicamente distinguimos en términos de programación de dos cosas, del qué y del cómo. Entonces, yo voy a describirles qué cosa, cuando cada una de las estructuras de datos, cómo en relación a su comportamiento. Entonces, la lista es una estructura de datos que su comportamiento, ¿cuál es? Bueno, es una estructura en la que el último elemento en entrar es el primero en salir. ¿Ok? Entonces imagínense que esta es la lista. Entonces yo le meto los elementos 1, 7, 14 y 4. ¿Cuál es el primero que va a salir? El 14. El 4, si entraron en este orden. Primero entró el 1, luego entró el 7, luego entró el 14 y luego entró el 4. Entonces, el 4 se entró en cuarto lugar, es el último elemento que entró. Entonces, cuando yo le diga, dame un elemento, el elemento que me va a dar va a ser el 4. Si yo quiero borrar un elemento, el elemento que va a borrar, ¿cuál es? El elemento visible, borrar el 4. Entonces, si yo borro el 4, ¿cuál es el último elemento que entró después del 4? El 14. El 14. ¿De acuerdo? Entonces, así se comporta una lista. Y bueno, aquí entre paréntesis, la lista y la pila tienen el mismo comportamiento y tienen la misma forma. Una pila y una lista son estructuras isomórficas. Isos igual, morfé forma, que tienen la misma forma. ¿Ok? Bueno, entonces, también
la lista se conoce como una estructura FIFO. ¿Qué es? First Input. Bueno, me quedó medio feo, acá lo voy a poner. FIFO. FIFO. First Input. First Output. Es decir, primero en entrar, primero en salir. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? Sí, profesor. Sí, profe. Pues ya no se les puede olvidar, o sea, en cuanto te digan, oye, ¿qué es una lista? ¿Tú qué vas a contestar? Una lista es una estructura de datos en la que el último elemento de entrar es el primero en salir. Entonces, yo te pregunto dentro de 3 días qué es una lista y titubeas, no me puedes contestar. Te voy a reprobar. No te voy a reprobar porque no puedo, pero ya no se les olvide, por favor. Una lista es una estructura de datos en la que el último elemento en entrar es el primero en salir. Ahora vean, cómo entra o cómo salen, en este momento para nosotros eso no es importante. Nada más nos interesa el comportamiento. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos claros? Disculpe, profe, pero ¿por qué first input, first output? Si first es primero, ¿no? Y dice que es el Qué último. bárbaro. Sí, perdón, fui un tonto, un loco. Tienes toda la razón. Adiós, amor. Es last input, perdón, gracias. Qué menso. Es last, perdón, ¿eh? El último en entrar es L aquí. Ok. Aquí sería LIFO y acá sería LIFO, ¿no? Sí, gracias. Ok, último en entrar, primero en salir. Bueno, ahora, ¿qué quiere decir? Aquí voy a hacer otro paréntesis. ¿Qué quiere decir que algo sea formal? Si algo es formal, ¿qué quiere decir? Que cumple con ciertos requerimientos. Pues es una forma de decirlo. Pero, a ver, si a ti te dicen, oye, vamos a hacer te vamos a invitar a una boda y te ponen que el código de vestimenta es formal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cómo te vas a ir vestido. Con traje y vestido Exacto, largo. o sea, nadie va a ir, ¿verdad?, en mezclilla. O sea, porque hay una cierta forma. Sí, hay una forma que tenemos que... Permítanme un segundito, es que tengo unos loros aquí que están súper gritones. Déjenme sacarlos. No nos van a dejar trabajar. Espérenme tantito. A ver, van para afuera. Listo. Oye, amor, unas malitas. Unas caritas 20 segundos. Ok, perdón, ya regresé. Entonces, todos me escuchan, ¿verdad? ¿Y todos me ven? Sí, Perfecto. Ok, entonces, que algo sea formal es que tiene forma, es a lo que se refiere. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, y eso tiene mucho que ver con abstracción, porque ¿se acuerdan del ejercicio de nuestro dibujito? ¿Por qué sabíamos que este cuate... No está mi... Okay. ¿Por qué sabíamos que este es un avión? Porque tiene forma. Porque tiene forma de avión, ¿no? Entonces,
si algo es formal, quiere decir que tiene forma. Las matemáticas manejan puras cosas formales, porque tienen forma, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista formal, ay, ¿qué hice? Gracias, amor. Ya lo hice gigante otra vez. No sé cómo hacerle para hacer más chiquito esto. Vista, a ver. Ah, sí, alejar. Ahí está. Ok, bueno. Entonces, ¿cuál sería la forma? Aquí nos vamos a robar la notación de Prolog. Hay un lenguaje de programación que se llama Prolog. Entonces, en Prolog, las listas tienen una representación formal. Y esa representación formal tiene dos casos, o sea, y que es igual para nosotros. Una lista, o bien puede ser vacía, o que voy a representar de esta forma. O tener elementos, o sea, ser no vacía. Y entonces tendrá esta forma. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, vamos a concentrarnos en esta representación. Entonces, aquí X es el último. X es el último elemento que entró a la lista. ¿De acuerdo? Y XS es el resto de la lista. ¿Ok? Y es una lista. ¿Ok? Entonces, fíjense muy bien. X, ¿qué cosa es? Esta X es un elemento. Por ejemplo, puede ser una cadena, puede ser un valor numérico, dependiendo qué cosa contiene la lista. Y XS, bueno, X es un elemento. Y XS es una lista. Entonces, en mi ejemplo, que les puse por aquí, en este caso, si la lista tiene estos elementos, 14, 7 y 1, entonces el 14 es X y el 7 y el 1 serían XS. ¿De acuerdo? Si se fijan, la definición formal de lista es recursiva. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy definiendo aquí, esta es la definición de lista. La definición formal es esta. Eso es la definición de lista. Pero ocurre que lo que estoy definiendo incluye, que la definición incluye lo que estoy definiendo. Es decir, XS es una lista. Entonces, como XS es una lista, XS o bien está vacía, o bien tiene una cabeza y un resto. Entonces, si yo tengo, vamos a hacerlo con un ejemplito concreto. A ver, 4, 14, 7 y 1. Entonces, ¿quién es XS? Es 4. Perdón, X es 4. Y XS sería 14, 7 y 1. Esto es XS.
Ahora, pero ¿cuál es la cabeza de XS? 14. 14. Y el resto, la lista que tiene los elementos 7 y 1. De esa lista, ¿cuál es la cabeza? Pues el 7. Y el resto, la lista que tiene el 1. Y la lista que tiene el 1, entonces, ¿cuál es XS? Pues es el 1, perdón, X. ¿Y XS quién es? Pues es una lista vacía. Entonces aquí lo que tenemos es una definición recursiva. ¿Ok? A ver, vamos a ver. A ver, Axel Robles, ¿tú fuiste alumno mío el semestre pasado? No, profe. No. ¿Quién te dio progra? ¿Quién te dio fundamentos? Yosafat. Josafat. Ok. ¿Te explicó? ¿Vieron recursión con él? No, Me no lo parece. viste, porque si no, lo sabrías inmediatamente. Ok, bueno. Ok, perfecto. Entonces, bueno, los que no tomaron clase, los que tomaron clase conmigo no deben de tener ningún problema para entender esta noción de recursión. Los que no tomaron clase, ¿hay alguien que no le quede claro esto que estoy explicando ahorita? A mí, profe, como A del ver. concepto de recursividad, o sea, en sí. Es que, mira, a ver, la recursión, o sea, en matemáticas, miren, la computación es una manera de hacer matemáticas. Entonces, ¿qué es la recursión? O sea, la recursión en realidad es una forma de definir funciones. ¿Ok? De hecho, todas las funciones que ustedes puedan definir de manera recursiva son funciones computables, o sea que las puedes calcular. Entonces, el ejemplo que todos conocen es este. N factorial es igual a ¿qué? Es igual a 1 si n es 0 o 1. Y vale n por n menos 1 factorial si n es mayor que 1. Entonces, aquí la función que estoy definiendo es la función factorial. Es esta. Pero ocurre que la definición incluye, o lo que estoy definiendo, está definido en términos de sí mismo. Eso es recursión. ¿Ok? Entonces, en el caso de la lista, yo estoy diciendo que la lista o bien es vacía y la voy a representar gráficamente así, o bien tiene elementos. Entonces, tiene elementos, ¿qué es lo que tiene? Tiene una cabeza, que así le voy a llamar, que es el último elemento que entró, y tiene un resto. ¿Sí? Donde el resto, este cuate, ocurre que también es una lista. Por lo tanto, la definición formal de lista es recursiva. ¿Ok? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, ya mejor, profe, gracias. Ok, ahora, empecé hablándoles de formal. Bueno, lo que pasa es que esto tiene una forma. La lista, esta, tiene esta forma. Una lista tiene esta forma. Así la vamos a representar nosotros. ¿Ok? Esa es su representación gráfica. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Sí, profe. Ahora, voy a hablarles un poquito en programación. Cuando tú defines una función, voy a definir una función muy sencilla, en C. La función, le voy a llamar, la función suma, si quieren. Ok, suma. Entonces, ok, esta manera de definir una función
satisface una forma. Esa forma, ¿cuál es? Que todas las funciones empiezan ¿con qué? Con un tipo. Siempre. ¿De acuerdo? Luego viene el nombre de la función. Y luego vienen, entre paréntesis, los argumentos. ¿Sí estamos claros en eso? Sí. Bueno, Sí. esta notación, esta representación, tiene su equivalente en álgebra. En álgebra, ¿cómo le hacemos? Sería suma que recibe dos enteros y devuelve un entero. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Así se los ponen en bueno, a los matemáticos les encanta hacer estas cosas, ¿no? Entonces, F, así le ponen. F de Z, Z, te devuelve Z, ¿no? O así le ponen. Bueno, nosotros en lugar de usar F, vamos a utilizar nombres más grandes. Y en lugar de utilizar los tipos, o los conjuntos que utilizan en matemáticas, nosotros vamos a utilizar los tipos nativos de C o los tipos que yo defina. ¿Hasta aquí está bien? Sí. Bueno, ok. Ahora, digamos, para nosotros, las estructuras de datos, como yo las veo con un enfoque que se llama tipo de dato abstracto, lo que voy a hacer es que yo voy a definir mi tipo lista. Lo voy a definir en C utilizando type def. Bueno, eso lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante. Entonces, en mis programas, cuando yo quiera manipular una lista, pues yo voy a definir una variable de ese tipo. Entonces voy a decir lista es la variable X. Entonces X, así como tú defines, tú puedes decir int Y, entonces Y es una variable entera, donde este int es un tipo nativo de C. Ahora, la variable X es de tipo lista, pero el tipo lista va a ser un tipo que yo voy a definir. ¿De acuerdo? Por eso, para mí las estructuras van a ser tipos. ¿De qué? De datos. Para mí, las estructuras dentro de mi programa van a ser un tipo de dato. Ahora, ¿pero por qué abstracto? La parte abstracta tiene que ver con qué. Con que yo voy a ocultar los detalles de implementación. Entonces, el programa que haga uso del tipo de dato abstracto lista, en este caso, va a desconocer, por ejemplo, si la lista está guardada utilizando un arreglo, por ejemplo, o está utilizando apuntadores, memoria dinámica. Eso para el que hace uso del tipo de dato eso no lo conoce. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a proporcionar a aquel que usa ese componente de software? Le voy a dar un conjunto de funciones a través de las cuales va a poder manipular los elementos dentro de la estructura. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Bueno, entonces, ahora, fíjense muy bien. Este conjunto de funciones
Lo que me van a definir a mí es el comportamiento de la estructura. ¿Ok? O sea, me define qué hace. Lo que no me define es el cómo lo hace. Esto no lo define. De ahí el que se llamen abstractos. Miren, de hecho, aquí yo voy a, siempre que ponga TDA, ustedes ya saben que me refiero a tipo de dato abstracto. Entonces, por ejemplo, los tipos nativos en C, o sea, el tipo int, por ejemplo, también es un tipo de dato abstracto. ¿Por qué? Porque tú en tu programa tú puedes definir, por ejemplo, int, x, y y z. Y luego tú más adelante puedes decir que z es igual a x módulo y, por ejemplo. Entonces, no sé, vamos a imaginar que x vale 26 y que y vale 5. Entonces, ¿cuánto vale z? Si estoy en lo correcto, z vale 1. Porque 1 es el módulo, o sea, 25 módulo 5 es 1. Pero aquí, ¿dónde está lo abstracto? Lo abstracto está en que tú no sabes cómo es que la operación se lleva a cabo. Nada más sabes qué es lo que hace. Entonces, cuando tú tengas que calcular el módulo de 2 enteros, utilizas el operador infijo porcentaje. Lo mismo con cualquier otra operación. Por ejemplo, tú puedes decir que z es igual a x por y. Entonces, lo que va a hacer esto es que los va a multiplicar. Entonces, eso da, yo creo que 105, ¿no? 126. ¿Sí? 125. ¿No? ¿Cuánto da esto? 130. 30. ¿Ok? ¿Cómo obtuvo el 130? Pues quién sabe. Pero lo que yo sé es que el asterisco, que quedó ahí horrible, el asterisco es el operador que multiplica. Y yo no sé cómo es que está implementado, es decir, no sé cómo es que se lleva a cabo la operación. Entonces, para ustedes, eso no es nuevo. ¿Sí? Entonces, ahora, para que yo pueda, digamos, definir el TDA lista, voy a hacer una especificación algebraica. ¿Ok? ¿Por qué algebraica? Porque me interesa que sea formal. ¿Sí? ¿Por qué me interesa que sea formal? Porque las computadoras son muy buenas para manipular cosas que tienen forma. Ahora, ¿qué cosa es una especificación? ¿Cuál es un sinónimo de especificación? Definir. Yo más bien diría que es describir. ¿No? ¿Hasta aquí van bien? Sí, profe. Sí. Entonces, vamos a recapitular. Entonces, una lista es una estructura de datos en la que el último elemento en entrar es el primero en salir, ¿cierto? Eso es desde el punto de vista de comportamiento. ¿Sí? Bueno. Luego, desde el punto de vista formal, una lista para nosotros va a tener una cabeza y un resto. Bueno, pero también puede ser vacía. O está vacía o tiene una cabeza y un resto. Esto es en relación a la forma que tiene. ¿Ok? ¿Estamos claros?
Sí, profe. Eso no se les puede olvidar. Sí, profe. Entonces yo tengo la lista 9, 14, 5, 7, 20 y 3. El 9 es X y la lista que viene de aquí a acá es XS. Pero XS, ¿qué cosa es? ¿Es una qué? Lista. Por lo tanto, tiene una Cabeza y un resto. exacto. ¿Quién es la cabeza de XS? 14. 14. Y el resto es la Sí. lista cuya cabeza es quién. 5. Y su resto es la lista cuya cabeza es. 7. Y su resto es la lista cuya cabeza es. 10. Bueno, yo había puesto 20, pero sí parece 10. 10, cuyo resto es la lista cuya cabeza es. 3. Cuyo resto es la lista Vacía. Vacía. Vacío. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Sí. Muy bien. Ay. Algo le había caído a mi café. No sé qué cosa es. Espero que no haya sido un mosquito. Bueno. Bien, ¿hasta aquí todos? Sí. Bueno, entonces, ahora, bueno, ahora, el comportamiento de la lista, que está aquí, me hace falta definirlo formalmente, haciendo uso de la forma que tiene la lista. Entonces voy a especificarlo. Entonces, para eso voy a utilizar una especificación formal muy sencillita, que no se la encuentran en ningún libro, porque esto fue una cosa que un alumno, un estudiante de maestría de la UNAM, yo creo que hace 30 años, lo hizo para su tesis. Entonces, esa anotación, que es sumamente sencilla, pues es muy útil. Entonces, vamos ahora sí a definir formalmente el TDA lista. Entonces, voy a empezar siempre con spec. Entonces, ¿qué voy a especificar? Una lista, ¿ok? Ahora, como las estructuras de datos o los tipos de datos abstractos para nosotros son álgebras, entonces lo que voy a hacer es que voy a definir dos partes. La parte sintáctica, donde voy a definir la forma, bueno, voy a decir cuáles son las funciones que forman parte del tipo de dato y cuál es la forma que tienen estos, es decir, qué argumentos reciben y qué cosa devuelve. Y luego voy a ir a la parte semántica, en la que voy a darle significado a cada una de esas funciones. ¿De acuerdo? En cuanto lo vean, les va a hacer más sentido. Entonces, a ver, lo primero que tengo que hacer, voy a hacerles una pregunta. Si tú vas al súper, compras ahí, o a la tienda, ¿no? Y ahí compras algunas cosas que te hayan encargado, queso, huevos, leche, jamón. Y esas cosas normalmente te las llevas ¿en dónde? En una bolsa. Las metes dentro, exactamente. Entonces, la bolsa, en nuestro caso, es una analogía, es la estructura. En este caso, la lista. Ahora, esa bolsa, originalmente, ¿cómo está? Vacía. Vacía. ¿Ok? Entonces, lo primero que tienes que hacer es que de alguna manera tú tienes que conseguir una bolsa vacía. Una vez que tú tienes la bolsa vacía, entonces puedes ir introduciéndole los productos que compraste. Bueno, entonces yo voy a definir una función que me permite crear una lista vacía. O sea, yo tengo que ser capaz de poder crear esto, ¿sí? Entonces, esa función le voy a llamar vacía. No recibe argumentos. ¿Y qué me va a devolver? Pues me va a devolver una lista.
¿no? Esto en notación de C, lo voy a poner aquí como un comentario, sería lista vacía y no recibe argumentos. Así sería el prototipo. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, realmente eso hasta ahorita no me dice mayor cosa. Lo único que me dice es que hay una función que yo le puse vacía. Le pude haber puesto cualquier otro nombre, pero le voy a poner a las funciones nombres que tengan que ver con lo que hacen. Bueno, entonces ya tengo yo mi lista, que sería, o mi bolsa. Entonces, yo tengo aquí un producto, digamos, por ejemplo, los huevos, y los voy a meter a la bolsa. Entonces, aquí tengo mi bolsa, que en principio está vacía, ¿cierto? ¿Y qué es lo que quiero yo lograr? Quiero hacer esto. O sea, quiero meter los huevos dentro de la bolsa, ¿no? Sí. Ok, entonces voy a definir una función que le voy a llamar cons. Podría llamarle inserta, mete, pero de manera, por cuestiones didácticas le voy a llamar cons. Cons de construye, ¿ok? Y entonces, ¿qué cosas necesito yo para poder, o sea, para lograr esto, para obtener esta lista con un elemento adentro? ¿Qué necesito? Pues necesito el elemento y necesito la lista, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que va a recibir es algo que yo le voy a llamar elem. Voy a recibir una lista. ¿Y qué me devuelve? ¿Una lista? La lista. ¿Ok? Ahora, en notación en C, eso sería así. ¿Ok? Ahora, los que fueron mis alumnos, a ver, de los que fueron mis alumnos, ¿se acuerdan qué cosa era el EM? Una estructura, ¿no? A ver, más fuerte. Una estructura. ¿Cómo te llamas? Gerardo. Gerardo. No, no es una estructura. Puede ser. Pudiera ser, sí, pero ¿qué cosa es? En términos más, ahora sí que más abstractos. ¿Qué cosa es el EM? Un tipo. ¿Es un qué? ¿Un tipo? Un tipo. El EM es un tipo. ¿Qué tipo es? Acuérdense de la palabra que les había yo dicho. Para mí el EM era un tipo ¿qué? Un tipo de dato abstracto. No siempre. No. Era un tipo, pero un tipo ¿qué? Yo le decía que era un tipo genérico. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Por qué? Es decir, entonces, lo que iba yo a hacer es que el tipo LM, yo lo iba a instanciar con el tipo de dato que quería yo que contuviera, por ejemplo, un arreglo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. A ver, voy a hacer un paréntesis. A ver, déjenme hacer una pestañita nueva. A ver, todos, aquí les voy a pedir, por favor, que, a ver, pongan sus 5 sentidos en lo que les voy a explicar ahorita. A ver. Vamos a preguntarle a ver, un nombre que no me sea conocido. A ver, se me hace que Salvador Costilla, tú no fuiste alumno mío, ¿verdad? No, profe. Ok, muy bien. ¿Quién te dio clases? No recuerdo su nombre. Híjole, qué poca. Ojalá que mi nombre no se les olvide, porque si se les olvida, quiere decir que no, o sea, fui nefasto, o sea, no dejé huella en ustedes. No, el otro sí dejó huella en mí, pero ahorita no lo tengo en la mente.
No, pues no dejo, qué feo que no. Bueno, muy bien. A ver, no importa. A ver, Salvador. Si yo necesito ordenar números en un arreglo, ¿cómo le hago? Pues... ordenarlos, Sí, pero ¿cómo? pues se hacen comparaciones, ¿no? Bueno, no nos lo enseñó como tal, pero sí nos mencionó y en un programa usamos el algoritmo de la burbuja. Bueno, entonces, yo voy a utilizar un algoritmo de ordenamiento, ¿cuál? El que yo quiera. Entonces, bueno, aquí el joven Salvador hizo mención de bubble sort. Entonces, vamos a utilizar bubble sort. Entonces, el bubble sort, más o menos el algoritmo de bubble sort es así. A ver, voy a hacer aquí. Imagina, yo tengo. Bueno, es pseudocódigo, no voy a poner todas las variables. For i igual a. A ver, me gusta más usar j primero. Ok, por j igual a ¿a qué? Por j igual a 1, sí. Mientras que j sea menor que n, j más más. Luego aquí adentro voy a tener un for i igual a n menos 1, j, perdón, i menos menos, no, esa no es la condición, perdón, mientras que i sea mayor que 0 y menos menos. Y menos menos, ahí está. Y aquí adentro, que es lo que su compañero Salvador dijo, voy a hacer una comparación. Entonces la comparación es esta, if a de i es menor que ¿quién? El que está arriba, a de i menos 1. Si eso se cumple, lo que voy a hacer es que voy a intercambiar lo que tengo en a de i. Bueno, voy a utilizar una variable temporal t. Ahí está. Este es el algoritmo. ¿Ok? Ahora, si se fijan, si son observadores, se darán cuenta que el operador de comparación que estoy utilizando es este. Ese operador me sirve para comparar qué cosa, qué tipo de dato. Entero y... Enteros, exacto. Ahora, este operador, el igual que está aquí, es el operador de asignación. Y entonces lo que hace, bueno, todos saben que lo que va a hacer es que el valor de la derecha lo va a copiar, bueno, el valor que contiene la variable de la derecha lo va a guardar en la variable de la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, pero ese operador sirve cuando las variables son ¿de qué tipo? Entero. Entero. Entonces, en mi ejemplo, esto funciona si el arreglo A, vamos a imaginar que es de 100, es de tipo entero. ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué inicializa J en 1 en vez de 0? ¿Cómo? ¿Por qué inicia J en 1 en vez de 0? Ah, porque quiero, es que mira, no lo hice, pero acá es que J la quiero utilizar aquí. No, a ver, espérame, la J. En el for loop No, es que principal. va aquí adentro. Bueno, eso no importa tanto, o sea, la J,
mientras que, perdón, es que va aquí, en esta condición, aquí es donde va, ¿ok? Es mientras que I sea mayor o igual que J. Entonces, la primera vez comparo hasta el 1, o sea, si J vale 1, por ejemplo, aquí J1, entonces, cuando I vale 1, entonces voy a comparar A de I, que es 1, si es menor que ¿quién? Que A de J de I menos 1, es 0. ¿Sí? Y ya, ahí termina. La siguiente vez, J vale 2. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Va a llegar hasta A de 2, lo compara con A de 1. ¿Sí? Es para eso. ¿Ok? Pero eso no es tan importante. Lo que quiero que se... O sea, porque... Bueno, esto si quieren luego lo vamos a ver. Porque creo que viene en el temario inclusive. Ver los algoritmos de ordenamiento. Pero lo que quiero que se centren ahorita es que este procedimiento de ordenamiento funciona independientemente del tipo de dato que contiene el arreglo. Sin embargo, si tú lo implementas de esta forma, utilizando el operador de comparación menor que y los operadores y el operador de asignación igual, esto solo sirve para cuando A es de tipo entero o de tipo flotante. ¿Sí? ¿Pero qué? Pero como que ordenar arreglos de enteros no tiene mucho sentido. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo le hago para que este algoritmo me sirva para ordenar cualquier tipo de dato? Pues lo que voy a hacer es que en lugar de utilizar este tipo de comparación, voy a utilizar una función que le voy a llamar, por ejemplo, es menor. Y le voy a mandar los argumentos. A de I, coma, A de I menos 1. ¿Ok? Esto es una función booleana que va a devolver falso o verdadero. Pero, y ahora sí, en lugar, y acá, esta que está aquí, esto que estoy haciendo, acá lo voy a poner de otro color. Vamos a pensar en este azulito. Estas tres asignaciones, en realidad, ¿qué es lo que hacen? Hacen un intercambio. O sea, lo que hace lo que está en azul va a intercambiar. Lo que está en A de I lo va a intercambiar con lo que está en A de I menos 1. ¿Ok? Entonces, en lugar de utilizar estas tres operaciones, voy a utilizar una función que le voy a llamar intercambia. Le voy a mandar A de I, le voy a mandar A de I menos 1. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que les quiero ilustrar. Es un concepto. O sea, esto es un concepto. Si yo lo hago de esta forma, si en lugar de utilizar el operador de comparación para comparar si el iésimo elemento es menor que el I menos 1, lo hago a través de una función que se llama es menor, entonces yo en lugar de decir que A es de tipo entero, ahora voy a decir que A es de tipo ln. Entonces aquí le ponemos ln. Entonces A va a contener algo de tipo ln. Y luego lo que voy a hacer es que la función es menor, la voy a implementar de esta forma. Int es menor, ¿qué recibe? Algo de tipo lm, algo de tipo lm, ¿sí? Y bueno, acá yo me las ingenio para comparar cosas de tipo lm. Pero falta el siguiente paso.
que yo voy a poder, cuando quiero comparar manzanas, voy a decir que el lem es de tipo manzanas. Cuando quiero comparar peras, voy a decir que el lem es de tipo peras. Cuando voy a comparar cadenas, voy a decir que el lem es una cadena, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Me permite definir mi tipo de dato genérico, porque la forma en la que se ordenan los datos es independiente del tipo de dato. Lo único que tengo que tener es un mecanismo que me permita comparar datos del mismo tipo. No sé si fui claro. Sí. Bueno, esto ya se va a acabar. Entonces, ahorita que se acabe, voy a crear otra liga y se las mando por el WhatsApp y continuamos. ¿Sale? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profe. Órale. Entonces, ya voy a esperar a que termine y voy a continuar en la siguiente sesión. Tengo que darle un minutito para que termine. Va a terminar en 2 minutos. Bueno, ahorita regreso. ¿Anda por ahí, Joseph?
Joseph, ¿quién me hizo favor de crear el grupo de WhatsApp? Fue Sergio, ¿no? Pues Sergio, ¿y no está por aquí? Sí, me parece que había sido Sergio. Ok, ¿y no ha llegado? Es que les pediría que por favor agregaran a Joseph, si es que no está agregado, y a Débora. Entonces, Débora, ¿quién puede ayudar a Débora y a Joseph para agregarlos al grupo de WhatsApp? Yo, maestro, si quiere. ¿Perdón? Yo los agrego. ¿Tú los agregas? Sí, nada más que Joseph me pase su número porque el de Débora sí lo tengo. El de Débora sí lo tienes, ¿no? Del semestre pasado. A ver, Joseph, pásale tu número a Cosme, ¿no? Mándale un mensajito. ¿Estás por ahí, Joseph? Sí, profe, yo. Bueno, entonces mándale tu número, si es que no estás, mándaselo a Cosme para que te agregue al grupo de WhatsApp, para que sepan, por si las ligas de las clases y todo eso, ¿no? Estemos comunicados. ¿Sale? Claro, profe, Bueno. claro. Sí, Ok. gracias. De nada. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora, entonces les decía yo, estábamos hablando del tipo de dato LEM, ¿ok? Entonces, el tipo de dato LEM es un tipo de dato, yo le pongo de LEM de elemento, le pueden llamar mi tipo genérico, como ustedes quieran. Yo le llamo LEM. Entonces, el LEM es un tipo de dato que yo voy a instanciar. ¿Qué quiere decir cuando digo instanciar? Que yo le voy a dar el tipo que yo requiera para el problema que quiero resolver. Entonces, si quiero ordenar cadenas, diré que el LEM es una cadena. Si quiero ordenar enteros, diré que el LEM son enteros. Porque, así como en un algoritmo de ordenamiento, la forma de ordenar es independiente del tipo de datos, también en las estructuras de datos, la manipulación de la estructura es independiente del tipo de dato que la estructura contiene. Por eso, y una de las cosas que les dije a la clase de ayer es que a mí me interesa hacer componentes de software reusables. Es decir, que no tenga yo que modificar el componente para utilizarlo en distintas aplicaciones. Eso hace que mis costos se reduzcan, mi tiempo de desarrollo se reduzca y que mis sistemas, la probabilidad de que no tengan errores se reduce. ¿Ok? Entonces, ¿sí más o menos les quedó claro esto que les digo del tipo LEM? Sí. Prof, creo que no está compartiendo pantalla. No, todavía no la he compartido. Nada más estaba, pero que ahorita la comparto. Pero, Vale. ok. Vamos a compartirla toda. Ok. Entonces, sí, es importante que les quede claro esta noción, ¿ok? Bueno, pues vamos a regresar en donde estábamos. Estábamos especificando. Híjole, ahora para que la encuentre. A ver. Es esta. Ok, bueno, entonces, por esta razón es que yo en mi especificación utilizo, ¿dónde anda mi lapicito? Es por eso que en mi especificación yo utilizo, no sé, el anaranjado que se estaba usando. Bueno, entonces, por eso yo digo que mi función cons recibe algo de tipo LEM. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el LEM va a ser el tipo que yo requiera que tenga cuando esté haciendo uso de la lista. Bueno, ok. Estas dos operaciones que están aquí, estas cons y vacía, son operaciones constructoras.
Es decir, crean la estructura, la van construyendo. Una la crea por primera vez y la otra me permite insertarle elementos. ¿Sí? Bien, vamos ahora con las funciones observadoras. Entonces, la siguiente función es una función que le voy a llamar es vacía. Que recibe una lista y me va a devolver un valor booleano. ¿Ok? Básicamente lo que hace es vacía es que me dice si la lista es vacía o no. Luego la otra, a ver, en una lista, ¿cuál es el elemento visible? ¿La cabeza? La cabeza, ¿ok? ¿Por qué? ¿Y la cabeza quién es? Temporalmente hablando, ¿la cabeza quién es? ¿El último elemento? El último elemento que entró. Es el elemento que entró más recientemente, ¿ok? Bueno, entonces, la siguiente operación es... ¿Dónde? Ok. Es... Uy, ¿dónde está? Es que no veo mi... Aquí está. Ok. Le voy a llamar cabeza. Entonces recibe una lista y me va a devolver el lem. ¿De acuerdo? Estas dos operaciones son las operaciones observadoras. Estas dos son observadoras. Es decir, no le hacen nada a la estructura, pero me dan información sobre ella. ¿De acuerdo? Y finalmente viene la operación destructora o desdobladora. Si yo le quito a una lista, por ejemplo, si yo tengo mi lista, ahora le voy a llamar de otra forma, le voy a llamar CR. Si yo tengo esta lista, si yo le quito la cabeza, ¿qué me queda? R. R. ¿Y R qué cosa es? Una lista. Pero esa lista, ¿cómo le llamo? ¿Resto? Resto. Entonces, si yo a esta lista le quito la cabeza, me queda R. Y R es una lista a la que yo me refiero como el resto de la lista. ¿De acuerdo? Entonces, la desdobladora le voy a llamar resto. Recibe una lista y ¿qué devuelve? ¿Un resto? Pero, o sea, una lista devuelve, pero ese resto, ¿qué tipo de dato es? El resto es una ¿qué? Una lista. Una lista. ¿Ok? Esta es la operación desdobladora o destructora. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, es importante que no olviden que voy a tener yo tres tipos de operaciones: constructoras, observadoras y desdobladoras. Ahora, vamos ahora a la parte semántica. Le voy a dar significado a las operaciones. Y eso lo voy a hacer con... Voy a definir unos axiomas. Para los cuales voy a tener una variable auxiliar de tipo lem que le voy a llamar E, y una variable auxiliar de tipo lista que le voy a llamar L. Entonces, esto que está aquí, esto
se le conoce como signatura. Y define la parte sintáctica. ¿Sí? Ahora vamos a la parte semántica, donde voy a darle significado a estas funciones. ¿Cómo se hace eso? Los axiomas se definen aplicando las observadoras y las desdobladoras sobre las constructoras. Entonces, ¿cuál es el primer axioma? Le voy a llamar L1. ¿Cuál es la primera observadora que tengo? ¿Cómo se llama? Es vacía. Ok, entonces la primera observadora se llama es vacía. Se la voy a aplicar a la primera constructora. ¿Cuál es la primera constructora? Vacía. Vacía. ¿Y cuál es la respuesta a esto? ¿Sí o no? Pues cierto, ¿no? Sí, porque a ver, es vacía. Es más, fíjense que lo bonito del abstracto es que es casi como hablo yo. ¿Es vacía la lista vacía? ¿Cuál es la respuesta? Que sí. Es como si yo te pregunto, oye, ¿el caballo blanco de Napoleón es blanco? ¿Cuál es la respuesta? Sí. O sea, es un axioma, ¿no? ¿Es vacía la lista vacía? Pues sí, es vacía, es como una pregunta. Entonces, aquí yo le estoy dando, ¿qué quiere? Entonces, ¿qué? La función vacía, esta que está aquí, ¿qué devuelve? Una lista vacía. Una lista. Aquí está, mira. ¿Qué recibe es vacía? Una lista. Y entonces, si es vacía, aplicado a vacía, me devuelve cierto, entonces quiere decir que vacía construye una lista vacía. Bueno. L2. ¿Cuál es la siguiente? No he acabado con no he acabado con es vacía. Ahora, es vacía aplicado a, ¿cuál es la otra constructora? Cons. ¿Cuáles son los argumentos de cons? Cons que recibe algo de tipo ¿qué? LM. Que en este caso sería la variable E. Esta que está aquí. ¿Ok? Y el segundo argumento de cons, ¿cuál es? Lista. Que en este caso es ¿quién? Lista. No. La variable auxiliar L. E es de tipo LM y L es de tipo lista. Ok, entonces, ¿esto es falso o verdadero? Falso. 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 O sea, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque esta lista, fíjense muy bien, o sea, utilizando la notación de Prolog, esto, cons E, L es equivalente a ¿están de acuerdo conmigo o no? Sí. Nada más que este es expresado de forma algebraica y esto es expresado de forma textual. ¿Ok? Entonces, cons E, L es una lista. Esto es una lista. Si se fijan, cuando yo aplico cons, devuelvo una lista. Entonces, cons E, L es la lista cuya cabeza es E y cuyo resto es L. Entonces, esta lista, la lista cons E, L, no es vacía. ¿Por qué? Porque ¿cuántos elementos tiene? Dos. No. ¿Uno? Al menos uno.
¿Por qué al menos 1? Por E. ¿Cómo? Por E. Por E, porque L, ¿qué pasa? O sea, acuérdense, L de que L es una ¿qué? ¿Esta L qué cosa es? Es una lista que puede estar vacía, ¿no? Exacto, entonces si está vacía, cons E, L es la lista que tiene por lo menos un elemento. Si L no es vacía, entonces la lista tendrá más elementos y su cabeza será E. Pero entonces, cons E, L me garantiza que por lo menos tiene un elemento en la lista, por lo tanto, no es vacía. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bueno, pues ya acabamos con cons. Vamos ahora con el siguiente. La siguiente observador es cabeza, ¿cierto? De acuerdo a la asignatura, cabeza, ¿qué recibe? Lista. Entonces, ese sería L. Ah, bueno, muy bien. Pero ¿cuál es la primera constructora? Vacía. Entonces, ¿cuál es la cabeza de una lista vacía? La misma lista. No, acuérdense que vacía, miren, vacía, acá voy a poner un cuadrito, vacía, algebraicamente, equivale a esto. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es la cabeza de esta lista? Vacía. Bueno, el símbolo de los corchetes, ¿no? No, porque eso es una lista. Cabeza, a ver, la función cabeza, ¿qué devuelve? ¿Algo de tipo qué? Elemento. ¿Cuál es el elemento? ¿Qué elemento tengo aquí adentro? Aquí adentro, ¿qué elemento tengo? Ninguno. ¿Cómo? Ninguno. Ninguno. Entonces, ¿la lista vacía tiene cabeza o no tiene cabeza? No tiene. No tiene. Entonces, tú tienes que, ¿dónde está? Acá. Tú tienes que evitar, o sea, esto es un error. ¿De acuerdo? ¿Por qué? O sea, lo que te está diciendo esto es que la función cabeza no la puedes aplicar a la función vacía porque te genera un error. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ¿a qué otra función le aplico cabeza? Cons. ¿Es igual a qué? L. ¿Quién dijo? A ver, ¿es igual a qué? A ver, otra vez. ¿Es igual a qué? E. No. A ver, L, a ver, ¿esta L de qué tipo es? Lista. ¿Y cabeza qué devuelve? ¿Algo de tipo qué? Elen. L no puede devolver L. Devuelve E. Devuelve. E. Porque E, ¿quién es? Miren, véanlo aquí. Acá. Miren, aquí véanlo. ¿Cuál es? O sea, cons E, L es equivalente a E, rayita L. ¿Quién es la cabeza de esta? La E. La E. Sí. Por eso devuelve E. ¿Sí lo ven? ¿Sí está claro? Sí. Sí. Y si se fijan, esto es algo nada más de forma. O sea, es la forma, es una cuestión de forma, es lo que la computadora maneja muy bien. Bueno, ya acabé con cabeza. ¿Cuál sigue ahora? Resto. Resto. ¿Aplicado a qué función? Es vacía. No, no es vacía. A ver, ¿a cuál? Hay que ser hay que ser muy cuidadosos. ¿Es resto aplicado a quién? A vacía. A vacía. Muy bien. ¿Cuál es el resto de esta lista? Nada. No tiene resto. Error. ¿Ok? ¿Sí está claro?
Sí. Bueno, ok, ahora. L6. Resto, ¿aplicado a quién? A la siguiente constructora. ¿Cuál es la otra constructora? Cons. Ok, ¿cuál es el resto? Acuérdense que cons, quiero insistir mucho en esto, cons, esto representa una lista cuya cabeza es E y cuyo resto es L. L. Entonces, resto aplicado a cons E, L, ¿qué devuelve? L. L. Y ahí está ya la especificación algebraica del tipo de dato abstracto lista. Ahora, ¿esto es de programación o es una cuestión meramente algebraica? ¿Qué opinan? Una algebraica, ¿no? Es meramente algebraico. Pero, a ver, aquí, por favor, presten mucha atención en esto. Esta especificación, fíjense muy bien, es algo que nunca les van a enseñar. Porque también es algo que además de que no lo saben, es algo que ya está pasando de moda en la parte de desarrollo. Pero este texto que está aquí es la descripción de lo que quiero que mi programador haga. Entonces, yo le paso este documento al desarrollador y le digo, quiero que implementes o quiero que programes un módulo de software que implemente estas funciones. Y este es su significado. ¿Sí? Y no solo eso, este documento también es el manual de usuario del tipo de dato abstracto lista. ¿Y qué le dice, por ejemplo, al programador o al que va a hacer uso de esta especificación? Le está diciendo, oye, ojo, nunca vayas a querer sacar la cabeza de una lista vacía, porque ¿qué le va a pasar a tu programa? Se truena. Va a entrar en error. En un error. Nunca trates de obtener el resto de una lista vacía porque va a generarte un error. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Miren, no sé cómo le hagan, pero esto lo tienen que tener, ¿eh? A ver, déjenme ver si les puedo ayudar, porque creo que el semestre pasado, por aquí creo que sí lo hice. A ver. A ver. Déjenme ver si tengo ahí la especificación y se las paso. Aquí está. No deja copiar eso, ¿verdad? Y si deja, órale. Creo que no me va a dejar. Y sí me dejó. Ahí está. Ahí está la especificación, para que la tengan. ¿Sale? Sí. Gracias, profe. Sí, profe. Gracias, profe. Bueno, entonces, Gracias, profe. de nada. Bueno, aquí vamos a dar por terminada la clase y sí les ruego, ¿sí? Así encarecidamente, por favor, repasen esto que les acabo de decir. Esto que les, miren, la razón por la cual yo empiezo con lista y no con pila es que puedo hacer más cosas con la lista. Entonces, la lista es la estructura de datos que yo utilizo para explicar los conceptos teóricos y formales de las herramientas que vamos a utilizar para implementar, bueno, para especificar y luego implementar las demás estructuras. Entonces, esto que hice hoy, lo vamos a hacer con cada una de las estructuras. Lo que yo tengo que hacer es describir el comportamiento de la estructura.
Lo que vamos a hacer la clase del viernes va a ser definir el tipo lista e implementar cada una de las operaciones que definimos, es decir, vacía, cons, es vacía, cabeza y resto. Y voy a hacer entonces ya mi componente de software que implemente el tipo de dato abstracto lista, que voy a poder utilizar desde otro programa para que me permita manipular la estructura o me permita implementar algo apoyándome de una lista. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sí, Sí. está acuerdo, claro? sí, ¿Tiene profe. alguna duda? No. No, por ahora. No, ninguna Entonces, por ahora. el viernes vamos a implementar vamos a terminar de implementar la primera estructura de datos del curso, que es la lista, que la voy a implementar, insisto, como un tipo de dato abstracto. Y aunque les cueste trabajo creerlo, esto es más de lo que van a ver la mayoría de sus compañeros en los demás grupos de estructura de datos. Lo que vamos a terminar de ver el viernes es más de lo que ellos van a ver en todo el semestre. Y van a ver dentro de 4 o 5 semanas que vayan y les pregunten, oye, ¿qué estás viendo? ¿Saben qué les van a decir? Pilas. De ahí no salen. Bueno, entonces, jóvenes, que tengan un excelente día y nos vemos el viernes, ¿no? Sí, profe. Disculpe, Sí. ¿el código lo mandó por el grupo? Por el grupo de WhatsApp, ¿no está ahí? Es que creo que no tiene conectado su Ah, celular queda. al internet. Es que tengo que entrar tengo que tenerlo abierto aquí en mi... Ya está, ya se lo mandé. Sí, ¿Ya lo vieron? Sí, ya llegó, gracias. ya. Y perdón, es que tengo Sí, que tener abierto en el ¿cómo se llama? En el celular. Lo tengo que tener abierto. Bueno, pues ya les llegó, ¿verdad? Sí, ya está. Ya, Sí, ya ya. Bueno, está. Sí, ya muy está. bien. Sí, ahora sí. Entonces, no se les olvide que para definir los axiomas, le puse axiomática, no es así, sería como axiomas, ¿no? Bueno. Ok, pues entonces ya los dejo y nos vemos el viernes. ¿Les gustó? Sí, 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 profe, gracias. Órale. Sí, Sale, bastante. que tengan un bonito Buen día. día. Adiós. Igualmente, Buen día. Bye, bye. Adiós, profe, hasta luego. Gracias.